Hola, muy buenos días a todos. Una vez más les damos la bienvenida a la presentación de nuestro House View y para ello contamos con nuestro director de estrategia de mercados, Joan Bonet. Durante los próximos 40 minutos aproximadamente, Joan nos va a proporcionar la visión de la casa con respecto a las perspectivas macroeconómicas que tenemos y también con respecto a nuestras preferencias de asignación de activos. También recuerden, como les dijimos en la invitación para este evento, que va a comentarnos la nota recién publicada Arte, Liquidez y Tulipanes Digitales, que va a ser muy interesante. Y nada, sin más, yo soy Cristina Gómez, directora comercial de Marca M, y estoy aquí para ayudar con las preguntas tanto a ustedes como a Joan para hacerlo de la forma más ágil posible. Y doy la palabra a Joan. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por conectarse una vez más a la presentación de estrategia de mercados de Banca Mar. Desde luego el momento parece especialmente propicio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que las bolsas, que en menos de 5 meses acumulan rentabilidades cercanas al 10%, pues desde el viernes pasado, precisamente desde hace una semana, pues comienzan a experimentar una corrección. No sé cuál es su impresión, pero ¿de verdad les parece que las cosas han cambiado tanto a lo largo de los últimos 5 días? Porque aunque en el mercado sí que estamos viendo algunas tendencias incipientes, como el parón que realmente llevamos durante el último mes y medio, en el que está oscilando la renta variable, o sobre todo la pérdida de momento que están teniendo las empresas de crecimiento frente a los índices, pues nuestra sensación es que en el fondo tampoco hay nada nuevo. Son muchas cosas que están pasando. Parece que el crecimiento lo hace menos que el valor, pero a la vez hay índices como el de la bolsa de Japón, que es un índice supercíclico, pues que prácticamente se deja un 7% en la última semana y es de los mercados que peor lo ha hecho. Es la sensación de que pasan cosas, pero que tienen un ruido diferente, no terminan de rimar del todo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, nos vamos a enfocar bastante en inflación, como hacíamos en nuestra última presentación, pero sobre todo lo que sí que más allá del cortoplacismo nos gustaría transmitirles, más allá de las cosas que a veces no nos dejan ver muy bien el bosque, es transmitir 3 ideas. Y la primera de ellas se llama se confirma la recuperación. Sí, son noticias muy buenas. Las cosas a nivel global están saliendo bien. Y aunque hay riesgos que vamos a explicar y que pensamos que son manejables, el ciclo continúa. Y ya está, de hecho, en una fase que digamos que está suficientemente acelerada, pero todavía incipiente. Por tanto, la gran reapertura ha llegado y pensamos que las empresas tienen margen a partir de ahora para comenzar a ganar dinero, como muchas lo han hecho, y los sectores para empezar a hacerlo bien, ¿no? Por eso, tras un año y pico de pandemia, queremos recordar con este dibujo de este niño que aparece en portada, ese rayo de ilusión a través de esos colores del arco iris, con el que los niños intentaban transmitirnos ánimo y esperanza a través de los diferentes encierros que hemos tenido. Nos parecía que es una buena manera de conjugar con esas declaraciones que el mismo Biden hacía ayer por la noche, básicamente afirmando que Estados Unidos se quita la mascarilla, ¿no? En interior y en exterior, con ciertos matices, pero ese es el titular, de hecho, con el que estamos encabezando la nota diaria que les hemos enviado hoy. Aparte de esta situación, que intentamos reflejar, a ver si se mueve, perfecto, se confirma la recuperación. Lo que nos parece interesante transmitir es que los acontecimientos al final a lo que nos están llevando es a un escenario que incluso va ligeramente por encima de lo que teníamos pronosticado a comienzos de año, ¿no? Entramos casi más en la senda de lo que sería un escenario positivo, ¿no? El mundo este año pues va a estar principalmente impulsado por Estados Unidos, una economía de la que vamos a hablar bastante. El año pasado fue un año para China, el crecimiento fue fuerte. Con las últimas cifras que hemos visto, China ya se ha puesto un 6% en términos de crecimiento de PIB por encima de los niveles prepandémicos. Este año cerrará en crecimientos cercanos al 8%.
En Estados Unidos hemos tenido, que son los que han cogido ahora el rumbo, pues crecimientos fuertes del 1,6% en el primer trimestre del año. Y bueno, pues básicamente, gracias al consumo, que está creciendo casi a doble tasa que el PIB, lo que tenemos son buenas esperanzas. Y pensamos que vamos a registrar crecimientos en Estados Unidos por encima del 7%, que junto a una Europa que va a llegar a partir de ahora, a partir de este trimestre, con las aperturas que comentaremos, pues va a permitir que el mundo perfectamente se sitúe en tasas globales de crecimiento del 6,3. Por tanto, se confirma la recuperación económica. La segunda idea de hoy, y estos gráficos les suenan porque forman parte de nuestro informe anual, es que, pues básicamente, el juego de equilibrios al que los mercados se enfrentan, ¿no? El éxito de una rápida apertura económica precisamente intensifica el principal riesgo que veíamos para 2021, que es que a medida que la vacunación avanza, vida y economía se normalizan, pues el riesgo para que los bancos centrales normalicen sus políticas monetarias pues se acrecienta, ¿no? Han sido casi 9 billones de expansión de los 5 principales bancos. Eso es más o menos un 15% del PIB, que es 3 veces más en términos de PIB que en la recesión pasada, y que sobre todo junto a unos estímulos fiscales, que en concreto en Estados Unidos han sido muy fuertes, 3 veces más la anterior crisis, pues lo que han metido es mucho estímulo que de alguna manera va a tener que salir como ha ocurrido en otras ocasiones y como vemos en el gráfico de la derecha. Son más estímulos que nunca y una economía que empieza a hacerlo bien, ¿no? Y por eso dentro de esta segunda idea, pues lo que queremos decir es que no nos creemos las palabras de la FED. La FED lleva tiempo diciendo que digamos, va a mantener esta situación de tipos de interés, y a nosotros lo que nos parece es que esas palabras son insostenibles. Desde luego desconfiamos mucho de las palabras de Janet Yellen, que ya no está en la FED, la semana pasada, cuando nos da un poco la sensación que no se equivocó cuando decía que los tipos de interés tendrían que subir. Una persona de su experiencia, que estuvo 4 años en la FED, no comete estos errores de principiante, ¿no? Básicamente están jugando a ese juego ambiguo de no está tan seguro que mantenemos los estímulos, empezaremos a retirarlos, pero mientras tanto pues hay que ir adaptando un mensaje de una forma más transitoria. Finalmente, y antes de pasar a una parte más clásica de la presentación, lo que nos gustaría pedirles es paciencia. Paciencia porque como analistas y como inversores es muy difícil evaluar los datos que estamos viendo. Estamos en una especie de tobogán, en una especie de montaña rusa, donde los datos mejoran y empeoran con mucha rapidez, y vamos a referirnos a algunos de ellos como los de desempleo o de inflación, donde es difícil tener una absoluta certidumbre de lo que va a pasar, y vamos a necesitar unos meses hasta que estas cifras se normalicen y nos den una precisión más importante, aunque tampoco va a cambiar mucho lo que es el escenario central. Si les parece, yendo ya más a lo que es la presentación propiamente dicha, lo que estamos viendo es que se acelera la velocidad de vacunación, ¿no? Y desde luego seguimos pensando desde Bancamar que esos objetivos que parecían muy agresivos cuando los decíamos a finales del año pasado y a comienzos de este año, que algunos decían, hombre, sois muy agresivos. Bueno, pues eso desde luego se está cumpliendo. Los gobiernos van a poder cumplir con sus compromisos. En Europa, como se ve a la izquierda, ha dinamizado fuertemente la velocidad de vacunación. Ha multiplicado prácticamente por 4 en los últimos meses. Incluso en China, que no está en ese gráfico, porque las cifras han aparecido esta noche, están vacunando más o menos al 0,6% de la población al día, lo que es una barbaridad. A este ritmo de vacunación, países como China, que nos resultan tan desconocidos en términos de avance de la vacunación, podrían inocular por lo menos al 87% de la población para finales de año, ¿no? Por tanto, nos parece que aquí los números son buenos, la velocidad avanza. Europa no se puede decir que haya recuperado el liderazgo, pero sí la delantera en la vacunación, y por tanto vamos a poder eliminar uno de los grandes riesgos que teníamos este año, ¿no? En España, tristemente, el 95% de los fallecidos por COVID
tenían más de 60 años. En un mes y medio tendremos prácticamente a ese grupo de población por encima de los 60 años, si no con inmunización total, prácticamente total. Y eso son excelentes noticias porque no solo van a evitar la mortalidad que hemos vivido hasta ahora, sino que van a permitir que la movilidad pues verdaderamente pueda funcionar y todo va encaminado a esto, ¿no? Gracias a esa rápida vacunación, las restricciones se están levantando, los desplazamientos a comercios aumentan, como pueden ver a la izquierda. Fíjense esa línea azul, que es la del Reino Unido, cuando decidía comenzar su plan de desescalada en 4 fases que terminará culminando en el mes de junio. En Estados Unidos, las noticias, por otra parte, son positivas. Siempre han tenido medidas menos restrictivas, pero Miami, por ejemplo, ha eliminado todas las medidas de restricción del COVID. En Nueva York se están abriendo sectores francamente fundamentales. Y las palabras de la retirada de mascarilla de Biden ayer son claramente muy expresivas del tipo de escenario al que vamos. En Europa, en los países que no forman parte, digamos, en la Europa continental, lo que estamos viendo es pues también una desescalada paulatina, progresiva, todavía incipiente, habría que decir, pero entre mediados del mes de mayo y finales del mes de junio vamos a volver a tasas de actividad francamente fuertes. Y eso es importantísimo, a pesar de que, como vemos a la derecha, pues hay sectores, como es todavía el del turismo o el de la aviación, que presenta, como pueden ver, pues tasas de actividad donde no se ha recuperado toda la situación, ¿no? Estamos todavía pues con caídas cercanas al 40% en Estados Unidos, al 60% en Europa o incluso cercanas al 70% frente a niveles pre-COVID en lo que es la actividad aérea. Por otro lado, refiriéndonos a esa solicitud de paciencia, lo que tenemos muy claro es que tras una hibernación sin precedentes como la que hemos vivido, ahora va a tocar una normalización, pero que va a ser muy aparatosa. Claro que sí. No existe precedente histórico de lo que hemos vivido hasta ahora y es muy difícil encontrar patrones para ver a dónde nos hemos enfrentado. La verdad es que escasamente podemos mirar a referencias que sobre todo encontramos en China, que pasó antes por esta situación, donde, por ejemplo, y respecto a lo que es el sector del consumo y del turismo, ha sido muy importante las últimas cifras que hemos visto del Puente de Mayo, del Puente del Trabajador. Como es un país comunista, es una fiesta especialmente importante, ha sido 5 días y hemos visto cómo pues ha recuperado el turismo en número de viajeros, la ocupación hotelera está en tasas cercanas al 70% y es verdad que los ingresos todavía no han recuperado totalmente, pero la senda claramente es positiva. Por otro lado, y dentro de esta vuelta a la normalización, resulta curioso, o desde luego ese efecto de la normalización que estamos viendo, por ejemplo, de cosas como las tarifas aéreas, en una industria que de hecho es tan deflacionista, ¿no? Por ejemplo, para los números incorporados en el IPC norteamericano, que vemos que prácticamente los 10 últimos años no han hecho nada más que caer los precios, y después de esa caída cercana al 30%, lo que estamos viendo es cómo la senda de recuperación aumenta y ya tenemos subidas cercanas al 10%, ¿no? Por tanto, recuperando un tercio de la caída de precios que vimos, ¿no? ¿Y qué más ocurre dentro de toda esta aparatosidad, ¿no? Pues cifras como las que hemos visto en el desempleo, en el empleo norteamericano. Como pueden ver, no ha parado de mejorar. Nosotros tenemos muy enfocado frente a tasas del 6,1% actuales ese objetivo, esa estimación que tiene la Reserva Federal de que para 2023 volveremos a tasas de paro del 3,5% en este país. Bueno, pues estamos viendo cifras sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada salía la generación de empleo en Estados Unidos, se esperaba 1 millón de nuevos empleos y se generaba un 75% menos, solo 266.000. Fruto además de cosas que no tienen tanto que ver con problemas de demanda o con una situación de que la economía no vaya bien, sino problemas puntuales. Por un lado, el efecto que están teniendo los subsidios de Biden de los $1.400, que lo que están haciendo es afectar a la tasa de participación y, en el fondo, tristemente, desalentar a la gente a volver a trabajar.
De hecho, ha hecho que algunos estados en esta misma semana, tales como Carolina del Sur, Arkansas o Montana, hayan dicho que van a prescindir, aparte de los subsidios semanales, a los de los $300. Eso es uno de los efectos. El otro importante es la disrupción en las cadenas de suministros. Hemos visto menos creación de empleo en la industria del automóvil por la escasez de semiconductores. Fábricas que han tenido que estar cerradas porque como no llegaban semiconductores, no se podía producir. Incluso esto ha afectado a la construcción, donde el peso de la madera en Estados Unidos es muy importante y la fuerte subida de precios y caída de inventarios ha afectado. Por tanto, estamos en un terreno pues un poco gris, donde el fondo es claramente bueno, donde el exceso de ahorro que se ha ido generando durante los últimos meses pues se va a convertir parte de este ahorro en combustible para la recuperación, y donde, por ejemplo, en Estados Unidos hablamos de cerca de 2 billones con B de dólares, 2 y pico, 2,2, que se han generado en estos últimos meses, ¿no? Dispuestos para ser gastados en el futuro más cercano, ¿no? Y todo esto, pues la verdad es que cuando vamos un poco a las cifras más sensibles de confianza, lo que vemos es sobre todo dos factores, ¿no? Que la industria ha recuperado y los servicios no lo han hecho de manera tan fuerte, y luego una simetría bastante importante por regiones, ¿no? Donde Estados Unidos, por ejemplo, a nivel manufacturero, pues lo ha hecho espectacularmente bien, y China también, y Europa se ha quedado algo más atrás. Pero sobre todo cuando vamos a los servicios, donde hemos visto una recuperación fortísima del sector de los servicios, cuando en países como Alemania, como Francia, como Italia, todavía lo que estamos viendo es que los PMIs, los indicadores de confianza, un indicador adelantado, lo que vamos a ver en los próximos meses, lo que está indicando es que incluso todavía estamos en zona de contracción. Estos indicadores claramente van a mejorar y van a ir ganando, fuerza en los próximos meses. Y bueno, dentro de todo este entorno, pues lo que estamos viendo es la nueva preocupación de los mercados, que parece que, como si no hubiera un mañana, han descubierto que los precios van a subir y que la inflación comienza a repuntar. Y esto efectivamente es así. Ahora lo vamos a explicar. Ha habido cifras de inflación más fuertes, pero es importante, y lo hemos dicho muchas veces, el punto de partida en el que estamos. Estamos en una economía que ha estado paralizada durante mucho tiempo, donde se ha tirado mucho de inventarios, y por tanto los inventarios ahora mismo son muy bajos. Por tanto, cuando arranca la economía, al no haber inventarios, incluso se genera una sobredemanda, digamos, artificial o temporal, que lo que provoca son subidas de precios. La inflación comienza a repuntar porque los precios de las materias primas también están subiendo, y esto se va a trasladar, como muestra el gráfico a la derecha, en precios que las empresas, lejos de asumir, acabarán trasladando a los consumidores. Estamos en un punto de inflexión muy elevado. Fíjense, esto ya lo han visto porque lo hemos presentado en numerosas notas, el efecto tan fuerte de la inflación. En las últimas cifras, tomando siempre el ejemplo de Estados Unidos, que es el que va más adelantado ahora y nos parece un buen precursor de lo que va a venir, fíjense, el IPC salió en 4,2, por encima de lo que esperábamos, la inflación subyacente incluso subiendo un 3%. Fíjense esa vuelta tan fuerte, pero posterior caída que estamos esperando. ¿No es acaso esta subida de precios, este entorno de reflación al que vamos, en el fondo, un buen síntoma de que las cosas van mejor, de que la economía está recuperando? Es cierto que hay un efecto temporal, como será especialmente en las materias primas. Precisamente el Bren, en el mes de abril del año pasado, pues ha alcanzado sus cifras mínimas, cercano a los $17. Va a haber un efecto base claramente fuerte, que vamos a ver de manera muy pronunciada también el mes que viene, pero que pensamos que paulatinamente se irá relajando, es decir, paulatinamente, pero llevará su tiempo. Esta reflación nos va a llevar a unos entornos inflacionistas entre el 2-2,5% de cara al próximo año, ¿no? Y nos parece bastante interesante contar el ejemplo concreto que se ve en el gráfico de la derecha, que es como, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto que los últimos datos publicados de inflación subyacente pues han subido de manera importante. Es muy curioso ver cómo el IPC subyacente ha subido un 0,9% en el último mes,
y prácticamente la mitad de ese efecto es debido solo a tres componentes, que son los coches y camiones, los precios de los vuelos y en concreto los precios de los alojamientos. Cómo estos tres componentes, que tan solo suponen apenas un 5,5% de la inflación, con subidas de precios que han tenido cercanas al 10%, cada uno de ellos, han terminado impactando en esta subida. Bueno, nuestra idea es que vamos a ver paulatinamente subidas de precios. La inflación ha venido para quedarse una parte de ella, pero esta del efecto base es la que poco a poco irá cayendo. Poco a poco no significa en 2 meses, veremos el punto más álgido seguramente el mes que viene, pero va a tardar unos cuantos meses. Es importante aquí, no hemos puesto el gráfico hoy del precio del petróleo, tener en cuenta que en el fondo el petróleo subió en 2 fases el año pasado. Entre abril y el mes de junio subió prácticamente de 17 a 43 dólares y después retomó la senda entre noviembre y febrero de este mismo año, que pasó de 43 a los 67 puntos, ¿no? Eso creo que nos da un poco la estimación de ese efecto base en 2 etapas que vamos a continuar viendo a partir de ahora. ¿Y todo esto al final a dónde nos lleva? Bueno, pues sobre todo a presión sobre los bancos centrales, principalmente además sobre la Reserva Federal, que hace apenas 2 meses subía sus estimaciones de crecimiento en el 6,5, más bajas que las nuestras. De hecho, pensamos que se va a quedar atrás. Subía sus expectativas de inflación, pero sigue con una retórica muy calmada, diciendo que no va a subir los tipos de interés, ¿no? Y eso pues choca un poco con lo que otros bancos como el de Canadá, como el de Noruega o incluso el propio Banco de Inglaterra han estado haciendo en los últimos días, ¿no? Que básicamente han revisado estimaciones de crecimiento, de inflación, pero han empezado a marcar ya la senda del tapering. Básicamente han empezado a decir que van a retirar estímulos de una manera paulatina, ¿no? Inicialmente, algunos de ellos reduciendo los programas de compra de activos, como ven en la tabla de la izquierda, alrededor de un 25%. Y lo que choca un poco es a la derecha, cuando analizamos los niveles de liquidez de masa monetaria de la M2 global que hay, pues cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento que ha habido de la norteamericana, que es el gráfico verde, contra el azul, que es la canadiense, donde ya están para niveles de inflación y crecimiento similares a los de Estados Unidos, ya están en tapering, pues llama un poco la atención ese retraso que está adoptando la Reserva Federal, ¿no? Parte de la explicación puede estar en que, bueno, son conscientes del enorme peso, ¿no? que recae sobre sus hombros, ¿no? Al final es el principal banco central del mundo y el que marca el desarrollo prácticamente todo, ¿no? Hay otro efecto que tampoco debería escaparnos, que es el que ven a la izquierda, que es que a pesar del fuerte efecto que ha tenido la FED, esfuerzo, el nivel de bonos de deuda emitida que tienen en el balance bancos como la Reserva Federal o Banco Central Europeo es mucho menor que el de Banco de Canadá, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahí se justifica cierta anticipación. Anticipación que pensamos que no se va a prolongar mucho tiempo y que de aquí seguramente al Jackson Hole, que se producía en el mes de agosto, se producirá un cambio de mensaje. Y eso no solo lo pensamos nosotros, como ven en el gráfico a la derecha, la FED dice que va a mantener tipos todavía durante mucho tiempo, sino que ya lo pensaba el mercado antes de la cifra de inflación, como representa la gráfica verde clara de la derecha. Ven unas estimaciones de que los tipos subirían ya en 2022, algo más de un cuarto de punto, en estimaciones implícitas, o prácticamente entre 3 y 4 veces de cara al año 2023, ¿no? Y encima de esas estimaciones, pues lo que ha pasado es con los datos de inflación presionando, pues lo que han hecho es, de alguna manera, agudizarse más, ¿no? Nos da la sensación que en todo este debate de inflación sí, inflación no, las presiones claramente van a recaer sobre la FED, que va a tener que demostrar cómo sus habilidades para ir cambiando ese arte de la palabra que han manejado también hasta ahora, ¿no? Y sobre todo los mercados, bueno, pues poco a poco van cogiendo el nerviosismo, las expectativas de inflación futura están subiendo. Nosotros, por ejemplo, mirar las expectativas a 5 años a través de los swaps, pues están ya cercanas al 2,6% en Estados Unidos.
que son máximos pues, prácticamente desde el año 2017, incluso en Europa, con expectativas más bajas del 1,6, también están fuertes, ¿no? O incluso mirado a través de la inflación cotizada, los break-even de inflación, que es un producto financiero que nos permite hacer esto, también vemos cómo han repuntado como correspondería en la fase inicial de ciclo, pero ya están en niveles francamente fuertes, ¿no? Digamos, preparándonos para un escenario más normal, más natural y más correspondiente con un mundo sin mascarilla. Con todo esto, pues pasemos a los activos financieros. Respecto a los activos, pues ¿qué nos gustaría comentar? Pues básicamente que continuamos sin ver la renta fija. Pensamos que hay que estar infraponderados, particularmente en los gobiernos. Pensamos que los tipos de interés a 10 años del bono norteamericano de aquí a finales de año, frente a los niveles de 1,6 actuales, irán a niveles en los entornos del 2%. Eso significa que la variación de precios, la caída de precios que se produciría puede seguir produciendo caídas en los bonos y por tanto estamos bastante escépticos. Respecto a la comparación entre Europa y Estados Unidos, y como ven a la derecha, la pendiente de la curva, la diferencia entre los tipos de interés a corto plazo y los tipos de interés a largo plazo, como pueden ver en Estados Unidos vamos mucho más adelantados en el ciclo y lo que nosotros esperamos es que haya cierto empinamiento relativo europeo, ¿no? Sobre todo cuando la vacunación verdaderamente funcione y sobre las tasas del 30% actuales que tiene Europa, pues podamos ir a niveles como las que tiene Estados Unidos ahora, ¿no? Del 50%, ¿no? Sobre todo por la movilidad que todo esto va a aportar. Todo esto trasladado a los mercados de crédito, pues nos sigue haciendo recomendar mantener las duraciones todavía muy cortas. Como ven, los tipos que ofrecen los diferentes créditos que aparecen a la izquierda son bastante, arriba a la izquierda, son bastante reducidos. Si uno tiene duraciones largas con los movimientos de tipos, no está siendo suficiente para compensar las pérdidas. Y si bien nos encontramos en una situación donde los diferenciales han estrechado mucho y como ven a la derecha en estas fases de ciclo pensamos que van a continuar relativamente sostenidos, pues el potencial, debido a que los tipos base son bajos, pues nos cuesta un poco, ¿no? En cualquier caso, frente a gobiernos nos gusta más el crédito con grado de inversión y nos mantenemos neutrales en lo que es los bonos de high yield, de alto rendimiento. Un high yield, por cierto, que ha ido mejorando la calidad crediticia a lo largo de este ciclo y como ven en el gráfico de abajo a la derecha, la cantidad de bonos de más calidad dentro del high yield es más elevada, ¿no? Esos bonos del W, que es la sección verde oscura. Y donde en renta fija seguimos viendo más potencial es en la renta fija emergente. Son países que a pesar de las trabas que vienen en el corto plazo, por una vacunación más lenta, pensamos que ofrecen una rentabilidad diferencial claramente añadida frente a desarrollados. Y además nos sigue gustando la divisa emergente, particularmente en el caso de China, donde los tipos son muy interesantes. El 10 años está en niveles superiores al 3% y sobre todo las medidas que ya el gobierno chino está implementando para reducir el crecimiento del crédito, como ver a la derecha, en los tres últimos meses ha pasado de crecimientos del 10 a crecimientos del 2, son bastante positivas para que la divisa, el yuan, el renminbi, se continúe apreciando, ¿no? Por tanto, renta fija, favorecemos la emergente y en concretamente la China y con la divisa local. Pasemos a la renta variable. Bueno, pues la renta variable, lo que hemos visto hasta ahora, en esta primera fase, estos primeros 4 meses del año, ha sido una revalorización absolutamente espectacular. Y lo que nos parece es que a partir de ahora este ritmo se va a frenar. Nos parece que es insostenible. Básicamente, ha habido una rotación muy importante, como puede ver, tanto en índices como en sectores. Lo que mejor lo hizo en los meses pasados, peor lo ha hecho este año. Se ve claramente por las diferencias de colores en ambos gráficos, se ve por las diferencias de regiones, o incluso porque sectores como los energéticos o el energético, que todavía cae un 10% desde niveles precrisis,
pues ha sido el que más ha subido en lo que va de año, ¿no? Con un 23% a nivel global, ¿no? O sectores como el financiero, donde nos hemos puesto positivos recientemente, pues lo está haciendo claramente bien, ¿no? O el sector industrial. Bueno, nos parece que esa rotación va a continuar, que hay que favorecer el ciclo, como explicaremos, pero sobre todo que la velocidad en general de recuperación de los índices aconseja cierto freno a partir de ahora. Lo vamos a explicar. En primer lugar, ese cierto freno no debe ser confundido con una visión especialmente negativa de los mercados. Estamos en un ciclo muy particular. En los últimos 13 meses, las correcciones superiores al 5% han sido muy pocas. Han sido cerca de 5 correcciones, como aparece en el gráfico de la izquierda a nivel global. Y desglosamos a la derecha por las diferentes regiones. Nos parece que probablemente el miedo a la inflación nos puede llevar a una corrección que sea algo más amplia que la que hemos visto en el último año, en los últimos 13 meses, pero tampoco debería ser muy disonante en este sentido. Lo importante es que el ciclo continúa y que hay que seguir invertido cuando los ciclos se recuperan, y hay que tener una perspectiva más de medio plazo. Lo que sí hemos analizado son dos factores que son bastante importantes para la renta variable para anticiparla en el corto plazo. El primero de ellos es qué les pasa a las bolsas y concretamente a la americana cuando históricamente las expectativas han pasado de estar muy reducidas a llegar a alcanzar máximos. Lo que nosotros medimos a través del ISM manufacturero. Básicamente es la mejor señal de lo que ven los gerentes de compras de la economía norteamericana. Bueno, pues básicamente lo que vemos en este índice, que siempre oscila alrededor de 50, más de 50 es expansión y por debajo de 50 es contracción, es que siempre que ha habido un giro por encima de 55, que es un nivel relativamente alto, lo que aparece a la izquierda, pues lo que suele pasar es que el comportamiento de las bolsas tiende a moderarse. Y este indicador se ha girado. Se giró hace pocos días, pasó de niveles de 64 a niveles de 60 y por tanto marca cierta cautela en el corto plazo. Pero esa cautela, ¿hasta dónde debería llevarnos? Pues haciendo un estudio estadístico del pasado, lo que vemos es que en promedio, un mes más tarde del giro y 3 meses más tarde, lo que suele pasar es que la bolsa básicamente se para y deja de subir. Pero en plazos más largos, como 12 meses, sigue corriendo y sigue con su senda de recuperación. Y de hecho más, especialmente, los valores que suelen hacerlo mejor encima son los cíclicos y los cíclicos más vinculados al lado de servicio. La otra idea que aconseja cierta cautela y encaja con las últimas cifras de inflación vistas es este gráfico que ya conocen, que para nosotros es francamente importante. Es qué pasa a la renta variable, en este caso el SP500, cuando los banqueros centrales, cuando la Fed dice que va a dejar de comprar bonos en la misma cantidad, va a dejar de reducir, va a dejar de comprar esos 120.000 millones de dólares mensuales que está haciendo, que es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir de aquí al mes de agosto. Bueno, pues inicialmente eso es malo para los activos financieros, eso es malo para los bonos. Históricamente, cuando Bernanke hizo esto en el año 2013, el bono norteamericano pasó de tires de rentabilidades del 2% a rentabilidades del 3%. Y la renta variable corrigió. De hecho, a lo largo de un mes el SP500 perdió, como está marcado ahí con ese nombre Taper Tantrum, de rabieta de los mercados, dio cerca de un 6%. ¿No es esta situación que estamos viendo una cierta anticipación de aquella que ocurrió en el año 2013 con esta teoría de que los mercados aprendemos de lo que ha ocurrido en el pasado? Pues seguramente sí. Y lo importante no es que el mercado baje y si hay que vender para comprarlo más abajo. Lo importante es el ritmo que tiene esa línea azul. Es que si se maneja bien la situación, el ciclo sigue creciendo y la Fed lo hace bien, el ciclo continuará avanzando. Y por tanto, no hay que salir de renta variable. Básicamente, la idea es, esperamos retornos más modestos para los próximos meses, en concreto para los 3 próximos, pero eso será más un rango que luego nos permitirá volver a seguir, a retomar la senda de recuperación. Por tanto, mucho cuidado con reducir exposición aquí. La lectura que deberíamos ver es
hay una corrección parcial y, por tanto, saquemos ventaja de esta situación, digamos, reposicionándonos más. En la presentación de hoy hemos empezado, ya que sobre todo ha despertado mucho interés todo el tema de la inflación, no hemos empezado como solemos hacer habitualmente con la carta. Yo sé que hay mucha gente que le gusta de manera especial y, por tanto, unas palabras en relación a lo que ha sido arte, liquidez y tulipanes digitales. Básicamente, en este mes hemos aprovechado esta excusa con este ejemplo de esta obra, bueno, esta obra, dejémoslo en esto, que se llama Every Days, The First 5,000 Days, de Mike Winkelmann, que básicamente es un collage de 5.000 fotos diferentes recogidas a lo largo de unos años que ha alcanzado 70 millones de dólares. Básicamente, a nosotros nos ha servido para explicar tres cosas en esta nota. Lo primero es explicarles, acercarles a lo que es este mundo de los NFTs, que son los Non-Fungible Tokens, que básicamente son un tipo de piezas digitales en cualquier formato digital, pero que pueden ser imágenes, vídeos, textos o códigos. Y básicamente lo que nos ha ayudado es a ver pues los fuertes precios que están alcanzando ciertamente en los últimos tiempos. Nos parece que es una barbaridad las subidas que están teniendo. No terminamos de comprenderlo. Se intenta compensar en parte caídas de ingresos que han tenido algunas casas de subastas con caídas cercanas al 25% de los ingresos. Pero sobre todo no vemos mucho lo que aportan estas obras, porque independientemente que sean más bonitas o feas, o la importancia que puede tener el primer vídeo vendido o el primer texto vendido, ese lado histórico, ¿no?, que pueda tener un coleccionista, digamos, la funcionalidad que permiten los canales digitales realmente es la misma que la de cualquier usuario, ¿no? Lo único que te permite ser propietario de la imagen es el derecho a comprar o vender, porque al final, si tienes un ordenador o internet, puedes seguir disfrutando de la misma de igual manera, ¿no? Por tanto, nos parecen precios muy subidos, que la verdad es que cuando uno mira a la derecha y tiene en cuenta pues el carrerón que llevan algunos activos como los Bitcoin, sobre todo pensamos que fruto ya no solo de la novedad, sino de los fuertes incrementos de la masa monetaria, pues nos parece que esta situación rima mucho, ¿no? Y además nos llamaba mucho la atención, y es un poco donde hemos hecho esa circularidad en la nota, el hecho de que esta obra, de hecho, fuera comprada por un inversor conocido en el mundo de las criptodivisas y que encima fuera pagada en criptodivisas, ¿no? Lo que en el fondo nos da la sensación que acaba siendo algo parecido y que por lo tanto a nosotros nos hace desconfiar bastante, ¿no? Además de esa anécdota que nos parece muy interesante, que es que el artista, que recibió más de 50 millones de dólares cuando uno detrae las comisiones y los impuestos, lo primero que hizo al recibir ese gran premio fue convertirlo en dólares contantes y sonantes. Y este tipo de burbujas o este tipo de elevados precios también lo estamos viendo en alguno de los mercados, sobre todo de salidas a bolsa, que estamos viendo en Estados Unidos. Ese mercado conocido como las SPACs, las Special Purpose Acquisition Companies, que básicamente son cheques en blanco que firman algunos inversores para comprar una sociedad que sale a bolsa, que permite comprar otras sociedades o fusionar esta nueva sociedad con algunas, ¿no? De acuerdo a algunos requisitos, pero sin tener tampoco demasiada información. Eso de cheque en blanco, como inversores, nos gusta muy poco. Y lo que sí que nos sorprende mucho es que en un año donde las captaciones de fondos de OPVs está siendo tan importante en el año 2021, fíjese en el gráfico de la izquierda los niveles registrados. Qué barbaridad. En tan solo 4 meses estamos ya en tasas muy grandes y vamos a batir récords todos los años. Es el fuerte peso que estas SPACs están asumiendo, ¿no? Es algo que a nosotros no nos gusta mucho, es algo de lo que siempre hemos recelado. Lo han hecho francamente bien desde noviembre del año pasado hasta prácticamente febrero, y fíjense ya cómo los precios en agregado empiezan a caer, ¿no? Por tanto, una nota de cautela en este tipo de áreas. Y finalmente, por acabar ya con la renta variable, pues un poco ir por los temas sectoriales y de estilos, ¿no? Es decir, que nosotros seguimos pensando que hay que continuar ganando exposición cíclica. Estando muy comprometidos con la tecnología,
en estas últimas señales de alarma, en el gráfico a la izquierda pueden ver como sectores como la tecnología, que lo han hecho tan bien en resultados, han empezado a hacerlo peor que el mercado, ¿no? Y sin embargo, sectores como la energía o sectores como el financiero, que han hecho muy bien en beneficios y por eso están a la derecha del gráfico, también han empezado a hacerlo mejor que el mercado desde que se han empezado a publicar compañías, ¿no? Son señales que hay que ir siguiendo para continuar con este trasvase que desde el mes de septiembre vamos haciendo hacia el lado cíclico, particularmente hacia, primeramente fue industriales y después consumo discrecional, y desde hace mes y medio también en las compañías financieras y en las pequeñas compañías que, como pueden ver a la derecha, también se están comportando bastante bien. ¿Por qué hemos subido financieros? Pues básicamente por tres razones. Por valoración, están baratas frente a la historia y sobre todo frente al mercado, porque cuando los tipos de interés, como aparece a la derecha, suben, un negocio que básicamente vive de recibir depósitos a corto y prestar a largo, aumenta sus márgenes y eso es claramente favorable. Y tercero, por el efecto que están teniendo los bancos centrales sobre los dividendos. Saben que hasta que pasen los estrés test de junio en Estados Unidos hay limitación para repartir dividendos. Esto va a cambiar prácticamente a finales de junio o julio. Y en Europa, que hay una limitación de distribución de dividendos del 15% de las ganancias, también esperamos que haya cambios importantes para el último trimestre del año. Estos tres son variables que pensamos que van a apoyar al sector financiero, que es un buen sector para defenderse de alzas de inflación para subidas de precios de los bonos. Y nos parece que es una buena idea. Y luego, bueno, pues sobre todo con toda la expectación que ha despertado la tecnología, pues finalmente lo que nos gustaría es transmitirles sobre todo la idea de que pensamos que en los últimos días ha sido utilizada la tecnología un poco como cabeza de turco de esta subida de tipos de interés tan fuerte que viene. A nosotros la tecnología nos sigue gustando. Pensamos que a pesar de la reciente penalización hay que seguir en el sector, seguimos viéndole potencial alcista, seguimos creyendo en el cambio estructural, en el proceso de digitalización, en el 5G, en el coche autoconducido, en los semiconductores y eso pues pensamos que va a seguir asegurando esos crecimientos tan estables que aparecen en el gráfico a la derecha. Lo que pasa es que lo que también conocemos y queremos explicar con claridad es lo que aparece en el gráfico de la izquierda. Es esa relación que hay entre tipos de interés y el sector de tecnología como sector de crecimiento en el pasado. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Pues básicamente dos cosas. Primero, que la tecnología a largo plazo siempre sube. En los últimos 10 años, fíjense qué tasas de crecimiento tan fuertes y que curiosamente, cuando los tipos de interés largos, los bonos a 10 años suben en TIR y bajan en precio, la tecnología tiende a hacerlo peor. Como pueden ver, entre el año 2012 y 2013, en algunos meses, llegó a hacerlo un 15% peor que el mercado. Ya tiene otros dos procesos ahí de corrección alrededor de 2016 y 2018 también importantes. Tecnología ha parado desde los meses de verano. Ha dejado de hacerlo mejor. Nuestra idea es que probablemente no lo haga como los sectores cíclicos, que para eso los estamos comprando. Pero sí que nos gustaría prevenir sobre no ponernos demasiado negativos en este sector. El crecimiento está ahí y a pesar de los tipos de interés y reconocer que el sector va a perder lustre, nosotros seguimos pensando que hay que estar. Y encima hay áreas que dentro de este proceso de caídas que hemos visto en los últimos días también están cayendo. Por ejemplo, los semiconductores han sufrido bastante. El índice de Filadelfia de semiconductores pues está haciéndolo bastante peor que el mercado. Ha caído cerca de un 10%, cerca de un 12% en los últimos días. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el mercado tenga miedo a la inflación por los cuellos de botella en los semiconductores? Las compañías que no han aumentado capacidad productiva lo estén haciendo ahora, como aparece en el gráfico a la izquierda. Solo compañías como Taiwan Semiconductors, como Intel, como Samsung, verdaderamente en los últimos meses han aumentado capacidad productiva. ¿Cómo puede ser que esto pase por un lado y por otro lado que este sector que está viendo pues presión en precios, los productos que vende y los márgenes aumentando, pues pueda hacerlo tan mal, ¿no? Bueno, pues hay una parte de buen comportamiento previo, pero hay otra que está, pensamos, justificada, ¿no? Y por tanto es una buena manera de explicarles cómo no se puede decir que la tecnología no sea un sector cíclico. También lo es y tiene subsectores como la tecnología,
o como el hardware, que son especialmente cíclicos. Yo, si les parece, un poco con todo esto, y a modo de recapitulación, hoy, y antes de pasar las preguntas, lo que me gustaría haber sido es capaces de transmitirles esperanza, como el arco iris de los niños hace unos cuantos meses. Esto no es un ejercicio solo de creencia, esto se basa en los números, en la recuperación del ciclo y en la buena trayectoria de las vacunas. El ritmo que hemos visto hasta ahora no va a continuar. Pensamos que la volatilidad se va a continuar incrementando, pero hay ciclo para rato. Y cuando los ciclos continúan, donde hay que estar invertidos en la renta variable frente a la renta fija. Y en ese sentido hemos intentado darles pautas de qué ciclicidad hay que comprar y qué sesgos particularmente hay que tener. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy completa y amena. Y sí, efectivamente, somos muchísimos los participantes esta mañana contigo, lo cual tiene doble mérito, no solo por la presentación, sino por el tiempo que hace. Así que aprovechamos a agradecer a todos los participantes estar tan activos. Y si te parece, pues vamos a empezar por varias preguntas que estoy intentando agrupar. Y podemos comenzar, si quieres, que bueno, te felicitan por como muy interesante la reflexión en tema de política monetaria que has hecho con respecto a bancos centrales. Y si hay tapering, preguntan que si no deberíamos esperar bajadas en la bolsa en el corto plazo debido a esto y qué asignación a bolsa recomendarías para un perfil moderado. Me parece una pregunta súper oportuna que intentamos con este gráfico de aquí solucionar. Históricamente, el tapering, financieramente toda la vida es, si sube el coste de capital, los costes financieros de las empresas pues afectan, eso está en el denominador, encima exponencial, con lo cual eso quita valoración a la renta variable, ¿no? Históricamente, empíricamente, se ha demostrado que cuando suben los tipos, a corto plazo, la renta variable tiende a caer. Y es verdad. Lo que pasa es que pararnos aquí sería una idea sesgada. Nosotros lo que pensamos es que eso puede ocurrir. Puede ser que esta vez, como los estímulos son muchísimo más grandes que en otras ocasiones, pues incluso las caídas que veamos sean más pronunciadas que ese 6% que vimos en el año 2013. Pero lo importante es si el ciclo continúa. Al final, el tapering es la constatación, es la guinda que lo que demuestra es que para una cosa horrorosa como esta maldita pandemia que hemos tenido que tener, es que nos quitamos las mascarillas, que el mundo empieza a funcionar y que entonces hay que empezar a funcionar con vuelo a motor libre, ¿no? Y por tanto es verdad que ese proceso de adaptación es ruidoso, sale ya al inicio unas cosas y luego se les dice, los mercados se ponen nerviosos, parece que a nadie le importaba la inflación hasta hace una semana y ahora es la cosa más importante del mundo. Por supuesto que va a ser un tema muy recurrente y muy a vigilar hasta ahora. Pensamos que puede haber cesiones en el corto plazo, pero no pensamos que vayan a ser desordenadas. Y la idea que nos gustaría transmitirles es que va a ser una corrección dentro de un ciclo positivo de renta variable. Por tanto, se trata más de tener la caña preparada para comprar que intentar vender para intentar comprar en función de lo que digan. Y eso sí es una idea que nos gustaría explicar con mucha rotundidad. Perfecto, Joan, muchas gracias. De divisa tenemos una barbaridad de preguntas, pero en concreto todo el mundo quiere saber nuestra visión sobre el dólar. Así que, y si luego puedes decir un poquito de la libra también, pero del dólar hay muchísimas. Así que ahí te lo dejo. Bueno, el dólar está en un proceso de depreciación masivo. Saben que hemos estado muy negativos en el dólar durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que tácticamente, y desde el mes de febrero, lo que hemos empezado a observar es esos estímulos fiscales tan fuertes que Biden está planteando, tan rupturistas. Este presidente que parecía que iba a ser aburrido, desde luego en comparación con otros candidatos dentro de su partido. Lo que estamos viendo es que eso pues, va a acelerar claramente el crecimiento en Estados Unidos y va a forzar, como ya estamos viendo, que los tipos de interés más de corto plazo en los próximos meses vayan a subir, ¿no? Y hay una relación grande, como aparece a la izquierda, entre los tipos de corto y la divisa. Por tanto, dentro de ese proceso de depreciación grande, nosotros, y desde el mes de febrero, y aprovechando las caídas de ahora, estamos tácticamente positivos.
Pensamos que por un lado se puede capturar un carry más alto y sacar una rentabilidad positiva. Y por tanto, somos compradores de dólar pues en estos niveles que estamos ahora mismo, buscando apreciaciones hacia la zona 1.16, 1.17. Pensamos que son jugables. Además, el posicionamiento, que era mucho más extremo hace unos meses, ahora ha girado algo, aparece a la derecha, pero bueno, todavía nos puede favorecer relativamente, ¿no? Y por tanto son las dos, digamos, argumentos principales para estar pues tácticamente positivos con el billete verde. Con la libra esterlina, pues la verdad, nos costó muchos, más que disgustos, muchos sudores el año pasado cuando defendíamos la tesis a favor del Brexit y a favor de la libra esterlina. Lo que pasa es que con toda la apreciación que hubo también hasta niveles de febrero, ya no lo vemos tan claro. Aquí estamos más balanceados. Pensamos que a estos niveles el potencial es más limitado. Es verdad que parece que el ritmo de Inglaterra en la recuperación y retirada de estímulos va más rápido, pero estamos más recelosos. La libra la vemos en rango ahora mismo, hemos cubierto y si no nos da oportunidades más abajo, preferimos seguir invirtiendo en los activos. Saben que la renta variable británica nos gusta, pero con el riesgo de libra esterlina cubierto. Y además está todo el tema de las elecciones que hemos visto, de todo el tema de los nacionalistas escoceses, que el Partido Nacionalista Escocés, junto a los verdes, sí que tiene mayoría para plantear un referéndum. Es verdad que Johnson intentará limitar, pero en cualquier caso mete una incertidumbre que no nos hace estar confortable a estos precios. Hay una que también es muy, muy recurrente de Bitcoin y criptodivisas. Unos dicen que tras las recientes caídas que si consideras que es un buen momento para comprar. Otros que si nos planteamos inversiones en criptomonedas o criptoactivos nosotros mismos y que si podemos explicar nuestra postura como profesionales a este respecto. Hay más, pero más o menos eso, cripto. Te dejo ahí. Sí, pues yo un poco, vamos, era un poco lo que queríamos provocar con la nota. Teníamos este gráfico un poco reservado porque es una pregunta que cada vez es más recurrente por todos los clientes. Aquí sí que nos gustaría decir varias cosas. La primera es que, obviamente, pues la criptodivisa, como no puede, la Bitcoin no podía ser de otra manera, ha caído gracias a ese gran amigo que se ha convertido en enemigo, ¿no? Que es Elon Musk, que no sabemos por qué, en 3 meses ha cambiado completamente de mensaje, ¿no? Y de comprar para Tesla y aceptarla para comprar sus vehículos, pues ahora parece que se ha dado cuenta que minar, ¿no? Y producir las divisas como si fuera algo nuevo, pues tiene una consecuencia ecológica y que, claro, eso no tiene mucho sentido en una compañía que precisamente lo que vende son coches eléctricos, ¿no? Para ayudar al medio ambiente, ¿no? Esto a nosotros no nos gusta. Entonces aquí los puntos son los siguientes. El primero es el blockchain. Sí que nos parece que es una gran tecnología. Es una tecnología con indudables ventajas y que va a permitir muchísimas cosas. Y las criptodivisas se amparan en la blockchain. Pero son una cosa muy diferente. Las divisas realmente tienen tres propiedades. Son una unidad de medida, son un depósito de valor y son un medio de pago. Es verdad que en los últimos meses habíamos visto que cada vez más gente o compañías utilizaban el Bitcoin y algunas divisas como medio de pago. Esto desde ayer parece que está más en entredicho. Por tanto, ¿acabará siendo un medio de pago? Probablemente, pero desde luego, como pueden ver en ese gráfico de la derecha, a costa de muchísimos sustos. Hay que ser capaces, como profesional, de soportar volatilidades intradía pues superiores al 20%, como las que veíamos en la sesión de ayer, o como del 80%, como hemos visto hace no tanto tiempo, en esos drawdowns que aparecen en el gráfico de la derecha. Por tanto, lo de medio de pago, pensamos que a pesar de lo que dice Elon Musk, irá a más, pero ahora está puesto un poco en medio de duda, ¿no? Y el problema más grande lo tenemos en el depósito de valor. Es un depósito de valor sin tener el respaldo. Claro, algo que se mueve 20%, 40%, realmente me garantiza que está depositando el valor.
nos genera muchísimas dudas, ¿no? Y sobre todo, además, lo que vemos una amenaza es que hay gente que ve que en las criptodivisas, al no estar los bancos centrales detrás y ser una oferta limitada o conocida, por lo menos en crecimiento, desde el principio, pues lo que ve es que no va a aumentar esa capacidad monetaria, ¿no? Que tienen otras divisas. Pero el problema es que hay infinitas criptodivisas. Podríamos hacer una criptodivisa ahora mismo entre nosotros. Por lo tanto, eso no lo vemos nada claro. Sabemos que hay mucho interés, pero desde luego no me gustaría ser la persona que les impulsara a tomar medidas dentro de este segmento que es tan opaco, tan volátil y tan difícil de predecir por nuestro lado. Gracias, Joan. Siguiendo con lo de la tecnología blockchain que además estábamos mencionando, nos preguntan también que si consideramos que es burbuja la tecnología blockchain y que en su caso, si Bancamark se plantearía abandonar el proyecto Dalion. Yo por Bancamark puedo Sí. hablar en cuanto a mercados. No me gustaría, digamos, pisar arenas más movedizas. En cualquier caso, sí, nos parece que es una tecnología, como he dicho, pues francamente novedosa. Va a cambiar la manera de consumir, va a cambiar la manera de trabajar. Lo está haciendo y eso es indudable, esas ventajas, ¿no? Por supuesto, Vale. habrá que ver en qué compañías concretas invertir para poderse beneficiar, ¿no? Pero hacer esa disquisición, ¿no? Entre lo que es la criptodivisa y lo que es la tecnología en la que se amparan, ¿no? Perfecto. En renta variable también tenemos muchas cosas y por decirte las dos más importantes, hay varias que dicen opinión de acciones USA versus acciones Europa y luego una reflexión que se hace en que paso a leerte. Dicen si los precios de las acciones reflejan o deberían reflejar la estimación de generación de cash flows a largo plazo, el proxy son los PERs. Además de las tendencias de crecimiento del sector, ¿no deberíamos empezar por una reflexión sobre los PER de los diferentes sectores? Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que el PER al final realmente es un cociente, ¿no? Que realmente son dos relaciones, ¿no? Digamos, está el componente de los beneficios, ¿no? ¿Qué sube antes, el numerador o el denominador, ¿no? Entonces, para nosotros la reflexión es que indudablemente tipos de interés más altos van a suponer PERes más bajos. Pero si los beneficios aumentan a una tasa suficientemente fuerte, el mercado puede seguir subiendo, ¿no? Y lo que pensamos es que va a ocurrir así. O sea, que la mejora de beneficios que estamos viendo, que es francamente fuerte, y como aparece en este gráfico a la izquierda, a nivel de las bolsas globales, pues es sustancioso, lo que va a ser capaz es de compensar esa reducción en los PERs. Y respecto a esos PERes sectoriales, pues totalmente de acuerdo. Claramente hay que vigilarlos, pero para que hay que tener cuidado, porque claro, precisamente en esta fase más inicial de ciclo, lo que hay que tener en cuenta son esas compañías que tienen también PERes muy altos, casi cercanos a infinito, porque realmente lo que vienen es de no tener beneficios, porque han estado muertos por la circunstancia de un bicho que nos ha encerrado en casa, ¿no? La cuestión es cuánto eso va a cambiar en el momento que reabramos, ¿no? Y sobre eso sí que hacer alguna reflexión. Sí que hay subsectores dentro del consumo discrecional, apertura post-COVID, donde sí que estamos empezando a ver ya precios más elevados, ¿no? Con lo cual ahí tiene que haber más discriminación dentro del consumo discrecional. Hay cosas a lo mejor como automóviles que lo han hecho peor y pueden ser más interesantes. Y bueno, pues hay que hacer ahí ciertas disquisiciones, ¿no? Pero totalmente de acuerdo y mandar la idea de que los beneficios pensamos que subirán más que la contracción de los PERES. Para este año, desde que en noviembre nos bajamos en Estados Unidos, lo que pensamos es que tiene menos importancia este rol. Estamos más cíclicos que antes y eso es lo que intentamos reflejar, pero pensamos que al final no va a haber una disquisición tampoco tan importante como la que vimos el año pasado y tanto nos ayudó. Nos centraríamos más en tener más cíclicos que defensivos y si eso implica tener más Europa que Estados Unidos, pues puede ser. Pero no vemos
a priori, y habría que ver en función de qué fondos y qué compañías, una preferencia importante. Lo que sí que vemos es, bueno, pues en los emergentes, como que la situación se ha parado un poco en renta variable emergente. Saben que nos bajamos en el mes de julio y ahí sí que estamos, pues a lo mejor un poco menos positivos para el corto y más para largo plazo. La visión en renta fija, pues ya ha visto el personal que no es muy optimista, entonces te preguntan que cuándo crees que puede haber un cambio de tendencia. Igual que desde hace muchísimos meses no es muy positiva, el problema es que parece como que el lobo ya ha llegado, ¿no? En forma de expectativa de inflación, más que de inflación todavía real. Nosotros pensamos que hay que tener paciencia, que hay que esperar. Los tipos largos tienen que asentar un poco más, hay que mantenerse en duraciones cortas, paciencia, y supongo que será en algún momento entre el tercer y cuarto trimestre del año donde podemos empezar a reposicionarnos. Mientras tanto, pues cosas de carry más elevado como emergentes seleccionadas, y la idea de la divisa local como digamos, medida adicional, ¿no? para poder capturar algo de rentabilidad extra y lo comentado en China. Expectativas un poco del oro, si les puedes decir rápidamente, que han preguntado varios también. Pues no tengo justamente el gráfico, intentamos siempre poner más por si acaso. Yo diría que tácticamente es para ponerse positivo, la verdad. Nos gusta mucho mirar los diferenciales y lo que hemos visto es que ha habido, digamos, la diferencia que ha habido dentro de la super subida que han tenido ahora mismo ya las materias primas. Ha habido una discrepancia tremenda entre lo que son las materias primas industriales, incluso las alimentarias, las soft commodities, frente a lo que es el oro, que se ha quedado atrás. Ese ratio está en mínimos de mucho tiempo y tácticamente nos da una compra, ¿no? Con lo cual, francamente, oro contra industriales ahora sería lo que habría que tener. Sin más, yo creo que no me olvido nada. Recordarles que los banqueros están a su disposición, obviamente, si quieren profundizar en nuestra oferta de valor, y darles las gracias nuevamente a Joana, a los participantes, y que sean felices, se cuiden y a disfrutar del fin de semana, que va a ser estupendo. Un abrazo. Gracias.